Ok, muy bien. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estar juntos nuevamente aquí en línea en nuestra página de Facebook. Ha sido una buena semana. Doy gracias al Señor por sus bendiciones y estoy anticipando en esta noche un buen tiempo con ustedes. Tenemos muchas peticiones que necesitamos levantar delante de Dios. También hay muchos motivos para acciones de gracias. Dios ha sido muy bueno. Yo ahora estoy revisando aquí en Facebook y tenemos algunos hermanos en línea. Lo que sí voy a hacer es aprovechar la oportunidad de compartir esto con mis amigos. Si puede, dame un segundito aquí. Ok, perfecto. Eso está compartido ya. Hermanos, quiero animarse a hacer lo mismo. Un fuerte saludo a la familia de León y también Jenny Montilla, veo que está ahí. Tenemos buena noticia de ella. Y quiero ya poner aquí, voy a compartir lo que es nuestro listado. Pero antes de esto, hermanos, déjame decirles bienvenidos a todos y creo que necesitamos iniciar esto en oración y dar gracias a Dios que nos ha permitido estar juntos. Amén. Vamos a comenzar ya en oración, donde quiera que estés, ya vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Oremos. Señor Jesús, nuevamente te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso, misericordioso, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de estar congregados virtualmente con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por el amor de Cristo. Y gracias por la gran salvación que tenemos, Señor. Y en medio, Señor, de circunstancias muy adversas, tenemos la confianza que Dios está en control, que Él está obrando y que va a recibir la honra y la gloria. Y en esta noche, gracias, Señor, por mis hermanos que están en línea. Y te pido simplemente, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que Él nos ayude a discernir lo que son las cosas más urgentes, más importantes, Señor. Podríamos pasar la noche entera orando y no acabar con las peticiones. Así que queremos tener la mente de Cristo, Señor, y queremos orar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Pues ya este servicio lo encomendamos a tus manos, Señor, y te damos la honra y la gloria que tú mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que aquí lo que hacemos es siempre tenemos un tiempo de acción de gracias y tenemos también un tiempo de peticiones. Así que voy a compartir la pantalla mía y así poner aquí lo que el Señor ha hecho en esta semana. Y ustedes ven aquí sobre alabanzas o acciones de gracias. Recibí en esta semana muchas imágenes y muchos mensajes del misionero y pastor Franklin y su esposa, Roselena. En esta semana ellos fueron bendecidos por una organización que se llama Los Rotarios. Los Rotarios, si ustedes no los conocen, es una organización, no es religiosa, es humanitaria y trabaja en varios asuntos humanitarios. Entonces ellos fueron invitados a la iglesia de Pastor Franklin y Roselena, donde se compartió un culto allí con la gente y allí se predicó la palabra de Dios y después se entregó 50 raciones de alimentos a las familias de su iglesia. Así que, bueno, qué bendición que Dios decidió proveer en esta manera. También me informó de una actividad especial que ellos tuvieron titulada
padres con hijos, donde ellos invitaron a todos los niños del lugar donde ellos viven. Lo invitaron a la iglesia juntos con sus padres y ellos ahí pasaron tiempo orando con ellos, orando por ellos y orando por lo que es el nuevo año escolar, orando por los profesores, los maestros de las escuelas públicas y privadas. Y hermano, lo mejor es de que, bueno, la asistencia fue excelente, 85 personas, pero había 3 madres invitadas que tomaron decisiones de aceptar a Cristo como su Salvador. Y el hermano Franklin me comentó de que él cree que la iglesia está entrando en un tiempo de avivamiento. Así que gracias a Dios por esa buena noticia. Amén. Tengo aquí también, estoy agradecido al Señor por lo que fue la tercera semana donde tuvimos el culto allá en la iglesia. Y hermanos, damos gracias a Dios por la gente que está asistiendo. Siempre buscamos cómo mejorar y hacer las cosas mejor para la gloria de Dios, pero siga orando. Yo entiendo que creo que este lunes, si no me equivoco, el horario de toque de queda está por cambiar otra vez. Y entonces, hermanos, sigan orando porque hasta ahora, domingo en la mañana es lo que tenemos para hacer culto presencial, pero siempre oramos por más oportunidades. Amén. El hermano Noel me dijo que, perdón, el domingo tenía una reunión muy positiva con la juventud de la iglesia. Y entonces, gracias a Dios por él, por su ministerio con ellos y gracias que el Señor está obrando en ese grupo. Y ahora puedo decirle también que estuve chateando hoy con Jenny Montilla. Me dijo que gracias a Dios ayer le dieron de alta a su papá que fue operado. Ahora él está en la casa, así que gracias a Dios que su papá está mucho mejor. Pero hermanos, no dejen de orar por él. Sigan orando por su recuperación completa de la operación. Así que Dios es bueno. Amén. Yo lo sabía, pero hay que alabarle por esas grandes bendiciones. Amén. Hermanos, ahí está el listado de peticiones y hay muchos que se repitan de la semana pasada. Entonces, lo que quiero decirles es, recuerde a Milton y a Chana. Milton está en recuperación de su accidente. Recuerde que mi hija tiene una cita este lunes donde van a decirnos ya definitivamente si hay que sacarle el diente o si lo pueden dejar y si es que lo van a sacar, cuál será el proceso de tratamiento. Eso es algo que hemos estado esperando. Así que, bueno, siguen orando por ella. Gracias por sus oraciones por ella. Amén. El otro es, yo siempre recuerdo que el hermano Vladimir nos pidió oración por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos. Él tiene un corazón de poder evangelizarlos y predicarles las buenas nuevas. Y hay 2 peticiones nuevas. Uno es de una buena amiga de Cuba. Yo la he conocido ya por años. Ella se llama Nancy Acosta y ella puso en Facebook desde Cuba que vio que nosotros tenemos este servicio de oración y ella me pidió que oráramos por ella, pero también específicamente por el pueblo cubano y por la salud de todos ellos. Ahí en la ciudad de La Habana, cada día hay más casos, parece que hay un brote así serio del virus. Estuvo muy controlado, pero ya están batallando nuevamente y entonces todo está cerrado. Pero hay que orar por ellos, por la salud pública de Cuba, que Dios los ayude a poder controlar y vencer el virus. Y hay que orar por los enfermos y que el Señor los cuide.
Así que estoy muy animado, hermanos, de que este servicio de oración está alcanzando muchas personas. Amén. Y ahí la última petición es de una vecina, una joven que vive ahí cerca de Noel. Y Noel nos mandó en esta semana una petición de oración por ella. Se llama Lisana y parece que ella tiene problemas de su nivel de azúcar. Y allá en la imagen que nos mandó, ella sí se ve muy debilitada por la enfermedad. Entonces, hay que orar por ella. Hermanos, ustedes ven allí que muchas de esas peticiones son de la semana pasada y entonces cuando es tiempo de orar, estaré orando por cada una de esas peticiones. Amén. Entonces, bueno, lo que sí quiero decirles, eso es todo lo que yo tengo de mi parte. Vladimir está todavía conmigo y entonces, hermano, si usted quiere agregar algo a lo que son las alabanzas y peticiones, ya es el momento. Amén, así es, pastor. Muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí en este espacio para acercarnos colectivamente a nuestro Señor y Salvador, Dios, a través del Señor Jesucristo. Y bueno, doy gracias a Dios porque independientemente de el caos que viven las naciones, independientemente de, bueno, yo personalmente he podido continuar realizando ciertas actividades normal, como el trabajo y los estudios, y aún con sus dificultades, los estudios, pero le doy gracias a Dios porque aún ha proveído hasta ahora ha sido fiel y yo sé que será siempre siendo fiel, no porque yo me lo merezca, no porque hay algo bueno en mí, sino por sus promesas. Sus promesas son la garantía de que lo que Él hará ha sido porque Él mismo lo ha prometido. Así que Él no nos dejará y no nos desamparará. Y doy gracias a Dios también porque aquí en mi hogar, en mi familia, de una u otra manera también el Señor nos ha permitido sobrevivir cada día. Hemos visto la provisión del Señor, hemos visto la mano de Dios y doy gracias a Dios por eso. Tengo algunas peticiones y me gustaría que incluyamos a Ronnie, nuestro hermano Ronnie, en el estado de oración de los enfermos, ya que dio positivo al COVID y él está ahí en su casa descansando. No se siente tan grave, por así decirlo, de salud, pero sí se siente se siente sin el olfato, en el olor, todavía no lo puede percibir bien, así que oremos por él, nuestro hermano Ronnie. También quiero que incluyamos en las oraciones una pareja que el hermano Oreste nos comunicó en un grupo que tenemos y por lo visto parece que es urgente. La pareja se llama Leticia, la joven se llama Leticia y bueno, vamos a poner Leticia y su esposo porque estoy buscando aquí en el grupo, pero bueno, para no perder el tiempo. Leticia y su esposo, la situación es que ella eh, dio a luz prematuramente y el bebé murió hace unos días y por lo visto ella tuvo es decir, botó mucha sangre y estaba grave de salud la joven, así que oremos por ellos en todo el sentido de la palabra, por la pérdida del bebé y por la situación que están atravesando, la salud de ella y la situación emocional, en todo el sentido de la palabra del esposo. También otra petición es que oremos por una compañera de trabajo que antes de ayer de repente tuvo una situación donde comenzó a toser y comenzó a botar sangre. Entonces, la ingresaron a ella y está mejor, pero me gustaría que
que oremos por ella. Ella se llama Edilí. Perfecto. Así es. Otra pastor, otra petición, ¿no? La estaba olvidando, pero me recordé, es que oremos por un tío de Dauri, nuestro hermano de la iglesia. Él se llama Joan Liranzo y de que comenzó esta pandemia, el Señor me ha permitido acercarme a él, a su familia, y en estos días, hace como una semana atrás, bueno, ya yo había tenido una comunicación directa con él, pero hace como 1 o 2 semanas él me pidió una Biblia y yo se la entregué y él estaba desempleado, pudo conseguir empleo y en estos días yo me le acerqué a él para hacerle la invitación a nuestra iglesia y él está considerando el tiempo, su trabajo y algunos factores más para que oremos por él, para que oremos por su salvación, si no lo es, y para que el Señor eh, prepare, acondicione el domingo para que él pueda visitarnos a nuestra iglesia. Él se llama Joan Liranzo. Amén. Qué buena noticia. Amén. Sí, Excelente. Bueno, hermanos, lo que sí quiero decirles, esto está en el listado, allí en el número 14, pero el hermano Enrique está en línea y él dice que oremos por él, porque hay situación laboral que pueda complicar su parte en la iglesia, es decir, su participación. Y claro, hermano, estaremos orando por eso. Y creo que él no es la única persona. Amén. Hay alguno que sí que tiene complicado el horario. Amén. Pues hermanos, está bien, aunque ahora vamos a orar, lo que le puedo decir es, lo que están en línea, la oración no se termina nunca. Usted cuando terminamos durante la meditación, si le llega alguna petición especial, siga colocando esto en los comentarios y como ustedes ven, ya tenemos un listado bastante largo. Amén. Así que quiero pedirles ahora que cierren sus ojos y que me acompañen ahora en oración por estas peticiones. Amén. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias, Padre Celestial, por la confianza que tenemos en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que podemos acercarnos, Señor, a tu trono con un acceso directo. No hay ningún mediador entre nosotros y Dios, solamente Jesús, Señor. Y esto, Señor, de verdad nos llena de confianza, pero también de temor, sabiendo que debemos acercarnos a Dios de manera reverencial, Señor, y también con la confianza y la esperanza que servimos a un Dios que sabe todo lo que necesitamos, Señor. Y queremos ya decirle gracias, Señor, por la manera que está obrando en la iglesia ahí en San Cristóbal, por las buenas noticias que nos mandaron desde allá, Señor. Gracias también, Señor, por las peticiones contestadas. Gracias que el papá de Jenny está mucho mejor, Señor. Gracias que Noel, Señor, pudo tener una buena reunión con los jóvenes, Señor. Damos gracias a Dios por eso. Y gracias, Señor, por las últimas 3 semanas de servicio presencial en nuestra iglesia, Señor. No hemos llegado a la meta en ninguna manera, Señor. Quiero pedirle, Señor, que cada domingo podemos ver en la membresía nuestra más fidelidad, Señor. Hermanos comprometidos para servir
a la membresía de nuestra iglesia, servir a las comunidades, Señor, que siga protegiendo, Señor, a nuestra membresía de los efectos del virus. Señor, oramos fervientemente por el hermano Ronnie, que ya está enfermo, Señor, que esto sea algo que pase rápido, Señor, que él pueda, Señor, recibir cualquier atención que necesita y que tú restaures su salud, Señor, de manera pronto, Señor. Gracias por los hermanos de nuestra iglesia, Señor, por los líderes, por sus familias, Señor, por sus hijos. Te damos gracias, Señor, por el hermano Enrique y su familia, y entendemos que él está en una situación muy difícil, Señor, con su trabajo. Entendemos, Señor, que se le ha complicado el horario y él no es el único. Wandy ha estado con muchos problemas de lo mismo, Señor, y simplemente te pedimos que tengas, Señor, misericordia sobre ellos y que tú los ayudes a poder, Señor, ver resolución en esto y que ellos, Señor, puedan dedicar tiempo a su iglesia local. Gracias, Señor, por Eric y Stephanie. Oramos por ellos, por su matrimonio, Señor, por el embarazo, Señor, que Stephanie, cuando dé a luz en el mes que viene, que todo salga bien, Señor, y que también siga bendiciendo a Milton en su rehabilitación de los efectos de la inflamación, que tú lo sanes, Señor. Oramos por Shana, que siempre ha tenido muchos problemas de salud, y que ella, Señor, pueda encontrar la ayuda que necesita. Gracias por Mackenzie y Lala, y oramos por su situación financiera, Señor, por su situación difícil de la inmigración. Te pedimos mucha oración por las iglesias dominicanas, Señor, que ahora están luchando con diferentes problemas que la pandemia ha causado y problemas en sus colegios, Señor. Y oramos que tú los ayudes a encontrar soluciones, Señor, que te agrada, Señor. Gracias por la bendición de congregarnos de manera virtual y, Señor, siempre seguimos orando mucho que nos ayudes a poder presentar, Señor, una buena transmisión en línea, Señor, que sea digno de nuestro Señor y Salvador. Gracias por las oraciones por mi hija Emily, Señor, y te pedimos que este lunes en la cita, Señor, que podamos recibir muchos consejos de los médicos para saber cómo tratar a ella, y oramos, Señor, que su diente puede ser sanado y restaurado. Gracias también por Norris, por sus hijos, Señor. Gracias por su deseo de ver los jóvenes crecer en las cosas de Dios. Gracias que ella tiene deseo de orar por los líderes y matrimonios y membresía de nuestra iglesia, Señor. Y te pedimos que tú le guíes, le cuides, Señor, a ella y a toda su familia, Señor, y le ayude en la crianza de sus hijos. Gracias, Señor, por Iris, y te pido, Señor, por su petición de la semana pasada, Señor. Había unos familiares tratando de recuperarse de enfermedades, y el Señor que le operó de corazón abierto, Señor, no tengo detalles del resultado, pero, Señor, por favor, te pido que tú sigas cuidando de las necesidades de ellos, Señor. Y yo te ruego, Señor, en esta noche por la mamá de Milton, que fue operada de la vesícula, y nuevamente no sé qué le pasó o cómo le fue la operación, pero, Señor, confiamos que todo, Señor, fue según tu perfecta y voluntad. Te pido ahora por mi hermano Vladimir, Señor, por sus compañeros de trabajo, sus vecinos, Señor. Él está tratando de compartir el evangelio con ellos y vivir el evangelio, que ellos puedan verlo en su vida. Y gracias por el contacto que tuvo con el tío de Dauri, Señor, por ese señor Joan Liranzo. Gracias que él ahora tiene una copia de la palabra de Dios, Señor, en sus manos. Y te pido que él lo lea, Señor, que lo estudia, que nosotros podamos, Señor,
ser usado por Dios para predicarle a él su necesidad de tener un Salvador, y te pedimos, Señor, que tú le abras sus ojos para que él vea su necesidad y que él, Señor, acepta la invitación para visitarnos en la iglesia y sobre todo, Señor, que él pueda ver que él necesita a Cristo como su Salvador. Señor, por esta compañera de trabajo de Vladimir, creo que su nombre fue Dilin o algo así, Señor, que tuvo problemas de botar sangre. Tengo entendido que está un poco mejor, pero Señor, te pido por ese problema, que esto puede ser resuelto, que ella puede ser sanado de lo que fue el problema, Señor, y que ella puede dar gracias a Dios por esta gran obra. Y gracias por nuestro hermano Orestes, Señor, un hermano en la fe que ama a Dios, Señor, y que nos ha informado de Leticia y su esposo, Señor. Evidentemente ella dio a luz prematuramente, Señor, perdió el bebé. Damos gracias, Señor, que el bebé está seguro contigo, Señor. Pero esos son cosas que duelen, Señor, y te pido ahora que la gracia de Dios pueda sobreabundar en su vida, Señor, en su tiempo de necesidad. Señor, te pido por nuestros hermanos en Cuba que están sufriendo los efectos de la pandemia. Muchos están enfermos, Señor. Por favor, tenga misericordia de ellos y de mi amiga Nancy Acosta, Señor, y su gran corazón de ver a su pueblo, Señor, ser sanado de los efectos del virus. Y te pedimos por Lisana, la joven que vive ahí al lado de Noel, Señor, que estuvo enfermo en esta semana, sufriendo efectos del azúcar muy alta, Señor. Te pido que ella haya recibido la ayuda que necesita, y sobre todo, Señor, que tú tengas misericordia de ella y que pueda ella recibir la ayuda y atención que necesita, Señor. Son muchas peticiones, Señor. Ayúdenos, Señor, como iglesia, a estar firme en nuestra fe y nuestra responsabilidad, Señor, de servirte. Te pido, Señor, que ahora podamos, Señor, confiar en ti por todas esas peticiones y las peticiones que no hemos mencionado, Señor. Son muchas. Y te pido, Señor, que podemos ser una iglesia que cree en la oración y que ora, Señor, que ora fervientemente, Señor, porque no hay ningún otro a quien podamos, Señor, acercarnos y confiar. Solo tú, Señor, tienes lo que necesitamos, Señor. Te pido ahora por la meditación de Hebreos, Señor, que esto penetra nuestros corazones, Señor, y que sea lo que necesitamos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, tú estás en vivo y ya estamos listos para la meditación. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Cualquier cosa le voy a pedir que esté al tanto de la conexión, que el internet ha estado un poquito intermitente. Así es. Bueno, me gustaría invitarle a que busquen en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La verdad es que yo he escuchado muy pocas predicaciones de este libro. Sí he escuchado estudios, pero predicaciones muy pocas veces. Bueno, el tema de esta meditación es ¿por qué no crecemos en Cristo o en la palabra de Dios? ¿Por qué no crecemos en Cristo, en su palabra? Podría ser que al oír el título, el tema de esta meditación, automáticamente, tal vez usted podría responder que la causa por la cual no crecemos en la palabra de Dios o en nuestra vida cristiana es por el pecado. Ese podría ser lo que pensaríamos a la hora de escuchar este tema. ¿Por qué no crecemos en la palabra de Dios? Bueno, uno podría pensar, es porque hay pecado en la vida de esa persona. Y sí, es cierto, podría ser por el pecado. Pero en el texto de hoy, de esta noche, en el texto no vemos explícitamente de que la causa es el pecado. No vemos de que la causa es el pecado directamente, sino otros o algunos factores de negligencia, descuido o falta de interés de la persona de algunos deberes y responsabilidades que tiene en su vida espiritual entre él y Dios. Y bueno, si usted quiere considerar estos términos, negligencia, descuido como pecado, lo podría incluir pecado directamente. Ahora bien, el texto es bien claro. Si vemos el versículo 11, nos da la causa de todo lo que prosigue, de todo lo que él continúa diciendo que no crecieron, que ya tienen mucho tiempo, que son niños, que debían ser maestros. Él nos da la causa primeramente en el versículo 11 para después decir por qué ellos, estos cristianos, aquí el autor de Hebreo le está escribiendo a judíos cristianos, a judíos cristianos. Y en el verso 11 dice, la última parte dice, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Por así decirlo, esa es la respuesta al tema de hoy. ¿Por qué no crecemos en la palabra de Dios? ¿Por qué no crecemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en Cristo? Bueno, porque hemos sido negligentes, hemos sido tardo para oír. Y el texto aquí es obvio que se refiere a la palabra de Dios. Es obvio que se refiere a la palabra de Dios. Y tal vez podríamos preguntarnos, pero ¿y cómo yo oigo la palabra de Dios? Bueno, yendo a la palabra de Dios. Yendo a la palabra de Dios. Hoy día la gente que
creen tener un encuentro místico con el Señor Jesucristo, entienden que el Señor le va a hablar a través de otro medio que no sea su palabra. Y es lamentable cuando no solamente estas personas, sino también muchas veces muchos de nosotros creemos que sin acudir a la palabra de Dios, creemos de que Dios se nos va a revelar y de que Dios nos va a mostrar una verdad aparte de su palabra. Esto no es cierto. Esto es un engaño de Satanás. El único medio para nosotros oír a Dios hablar, mis hermanos, es a través de su palabra. No tenía esta anécdota en el bosquejo, pero bueno, si el Señor la puso en mi mente ahora es porque quiere que yo la comparta. Pero yo tengo un compañero de trabajo que es cristiano y en estos días él me comunicaba y me decía, hermano, mira, el Señor quiere que yo haga esto, esto y esto, y por lo visto yo voy a renunciar del trabajo, me decía la persona. Y yo le pregunté a él, yo le dije, ¿cómo tú sabes que el Señor te mostró esto para que tú dejaras tu trabajo? Y más en la situación de precariedad difícil que se está viviendo hoy día, y más usted que tiene una familia que mantener. Y él me dijo, bueno, el Señor me mostró esto, me mostró esto y me mostró esto. Bueno, el Señor le mostró, ustedes saben cómo es. Y yo le pregunté a él, yo le dije, ahora dime en la palabra de Dios, ¿qué texto, qué libro, qué versículo, qué capítulo te habló para confirmar eso que el Señor te dijo? Dime dónde en la palabra de Dios el Señor confirmó eso que Él te dijo. Y lamentablemente la persona estaba muy divorciado, mi hermano, mire, de la verdad de este libro, de lo que dice este libro. Y usted sabe que es difícil, lo voy a decir no general, sino particular, para mí es difícil creer que ese sea Dios que le haya hablado a él. Es difícil para mí, mis hermanos, creer que ese sea Dios cuando esa persona está divorciada, separada, lejana de la palabra de Dios, a través de cómo Él nos puede hablar. Por lo tanto, esta es la causa principal por la cual el autor a los hebreos le dice de que ellos eran tardos para oír la palabra de Dios. Es decir, ellos no crecían. La falta de su crecimiento espiritual, de su madurez en Cristo, en su vida cristiana, en su nueva vida en Cristo, era, mis hermanos, porque eran tardos para oír. Eran negligentes, mis hermanos, para escuchar la voz de Dios. Y si proseguimos, en el versículo 12, el autor dice, la causa, bueno, como eran tardos para oír, dice el apóstol, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo. Palabras que me impactaron aquí es el tiempo y la madurez. Aquí hay una relación entre el tiempo y la madurez. Si yo le preguntara, ¿qué tiempo tiene usted en el Evangelio? Bueno, usted me respondería, X años. La pregunta que prosigue sería, de acuerdo a su tiempo en el Evangelio, ¿usted está en el nivel, por así decirlo, o ha crecido lo correspondiente de acuerdo a su tiempo en su vida espiritual? Esto sería notable, muchos hermanos, su crecimiento en el Evangelio, pero lamentablemente también sería notable el no crecimiento en otra parte de otros hermanos que lamentablemente años vienen y años van en el Evangelio y no crecen en la palabra de Dios. No crecen en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo te llamo a examinar
el tiempo que tienes siendo cristiano y examinar cuánto ha crecido en la palabra de Dios. Hermanos que ya deberían, por así decirlo, presidir un ministerio en su iglesia local, dirigir una célula, servir en X ministerio. Miren, dice el apóstol Pablo dice el autor que deberían ya ser maestros y no lo son. Mira que dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Wow, esta gente ya con tanto tiempo en la palabra de Dios que deberían ser ya pastores por su crecimiento y madurez en la palabra, pastores de esos nuevos creyentes. Lamentablemente ellos son los nuevos creyentes. Ellos son esas nuevas ovejas que hay que otra vez sentarse con ellos y explicarle la sesión de discipulado que nuestra iglesia bautista da, lo que es la salvación, la doctrina de la salvación, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, etcétera, etcétera, mis hermanos. Otra vez, de verdad, literalmente. Y por así ilustrarlo, ¿qué pasaría si un padre se iría de viaje y al momento de irse de viaje tiene un hijo recién nacido? En ese viaje, ese padre dura, por así decirlo, 15 años, vamos a suponer, 15 años por allá, 15 años para otra vez regresar a su hogar, a su casa. Cuando pasan los 15 años y regresa por fin a su hogar, ese padre encuentra a su hijo que dejó recién nacido, lo encuentra otra vez como lo dejó. Un niño que aún bebe leche, que usa pamper, que no puede caminar por sí solo, que no se puede cepillar, que hay que darle la comida en la boca, que no se puede vestir solo. ¿Cómo sería la reacción de ese padre? Oye, el padre diría, pero aquí hay un problema. O se me pamó el niño, o aquí hay un problema. Aquí hay un problema, porque él debe tener 15 años ya, y ya todas esas cuestiones que yo acabo de mencionar, él las debe hacer. Lamentablemente, así es la vida de nosotros, o de muchos de nosotros. Tanto tiempo en el Evangelio y estamos donde comenzamos. Estamos donde comenzamos como niños, que otra vez hay que darnos leche espiritual, hay que darnos la comida espiritual, hay que cambiarnos la ropa espiritual, por así decirlo. También el autor reconoce aquí de que la causa por la cual no se crece, dice que ellos tenían necesidad de que se les volviera a enseñar los principios de la palabra de Dios, volver a enseñar la doctrina de Cristo, pero también, por así ilustrarlo, el autor utiliza dos términos, dice tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y más para abajo dice que la leche es para inexpertos en la palabra de Dios. Es como un niño. Y imagínense, mis hermanos, que usted siendo un adulto, cuando vaya a almorzar, supongamos que la persona que le sirva la comida le trae a usted de comida un biberón de leche, usted siendo un adulto, un biberón de leche como su comida a la hora de las 12. ¿Cómo usted va a reaccionar? ¿Usted qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Se equivocó. Eso es para el niño. Eso no es para mí. Así es, mis hermanos, cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios. Cuando crecemos en la palabra de Dios, como dice el texto, en el versículo 12, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted como adulto, usted quiere su comida concreta, la que le hace efecto, la que le sostiene, la que le llena. Y bueno, aquí en República Dominicana, el plato dominicano es arroz, habichuela y carne.
Y usted como dominicano, usted va a querer que le pongan ahí la bandeja dominicana. Usted como adulto. Porque a través de su plato, de esa comida, usted entiende que es la que le va a sostener ese alimento sólido. Y es la misma idea, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, igual al niño, si usted le pone ahí un plato de arroz con habichuela y carne, el niño, como el padre reaccionó cuando le pusieron el biberón de leche, de la misma manera va a reaccionar el niño cuando usted le ponga ese plato de arroz, habichuela y carne. Se equivocó, eso no es para mí, yo todavía no estoy a ese nivel, a esa capacidad. Para concluir, ¿cuál es la aplicación de este texto, mis hermanos? Lo primero que debemos hacer es examinar nuestra vida espiritual. Examinar nuestra vida espiritual e identificar en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, acercándonos al Señor, poder identificar esos factores que no están permitiendo que yo oiga la voz de Dios. Por lo tanto, el llamado para nosotros es que nos pongamos la pila porque no estamos funcionando como deberíamos funcionar. No estamos donde deberíamos estar en nuestro crecimiento y madurez como cristianos. Por lo tanto, el cómo usted lo hará es buscando ese favor de Dios, pero a la misma vez usted poniendo a un lado esa negligencia, esa falta de interés, ese descuido y comenzar a oír diariamente la palabra de Dios. Comenzar a oír diariamente la palabra de Dios. Aquí está la solución. El problema por el cual ellos no crecían era por su falta de negligencia de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el llamado para nosotros. Necesitamos oír diariamente la palabra de Dios, es decir, ir a la palabra de Dios para poder crecer en ella. Incluso, miren los resultados. Miren los resultados. Y el texto lo dice, el versículo 14. Pero eso que oyen la palabra de Dios, eso que diariamente consultan a la palabra de Dios, el texto dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, ir a la palabra de Dios diariamente nos va a ayudar a nosotros a ser maduros. ¿Y qué significa ser maduro en el texto? El texto lo dice, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el oír la palabra de Dios diariamente nos va a permitir a nosotros discernir en nuestra vida espiritual lo que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, nos va a permitir a nosotros tomar buenas decisiones en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a los propósitos soberanos de Dios, en cuanto a la voluntad soberana de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Yo creo que como iglesia necesitamos crecer. Necesitamos ya dejar de ser niños. Siempre en los mismos asuntos, en las mismas situaciones. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ya tenemos el tiempo suficiente para ser una iglesia constituida, una iglesia sólida, una iglesia madura, fuerte, con un fundamento sólido en la palabra de Dios. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Examina tu vida espiritual. El Señor no quiere que tú seas un niño.
Él quiere que tú crezcas en tu vida espiritual. Él no quiere que tú te quedes prematuro, que tú te pames, sino que tú crezcas cada día en la sana doctrina, en la palabra de Dios, que conozca más a Cristo, que conozca más su persona, que conozca más a Dios, su Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor quiere llevarle a usted a una condición donde usted por sí solo, por así decirlo, pueda sobrevivir en su vida espiritual. Que usted conozca lo que le corresponde, lo que debe hacer y a la misma vez que lo pueda hacer. Aún estamos en la carrera cristiana, mis hermanos, y esto fue un momento para nosotros examinarnos y poder ver aquello que nos estorba nuestro crecimiento espiritual, aquello que no nos está permitiendo desarrollarnos y ser cristianos maduros en la palabra de Dios. El Señor le bendiga. Wow, hermano. Mis hermanos, una seria exhortación. Amén. El apóstol Pablo dijo que cuando era niño hacía las cosas de niños, pero cuando llegó a ser hombre, dejó todo eso. Amén. Sigamos prosiguiendo la meta. Amén. Pero hermanos, la verdad es, si estás en el mismo lugar espiritual ahora que cuando tú aceptaste a Cristo, algo no está bien. El crecimiento es normal. Amén. Y entonces, como el hermano dijo, examínese. Amén. Cualquier cosa que te impide en tu crecimiento espiritual, hay que poner eso hacia delante de Dios y hacer cualquier corrección necesaria para poder así estar en línea con lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Excelente reflexión. Voy a volver a leer el pasaje esta noche. Hermanos, recuerden la diferencia entre lectura y meditación. Le quiero animar, volver a leer Hebreos 5, 11 a 14 varias veces y cada vez que pida al Señor, Señor, ayúdame a asimilar esto a mi vida espiritual. Y entonces meditemos sobre esto y dejemos al Señor obrar en nuestras vidas. Amén. Excelente. Gracias por la meditación. Y quiero decirles, durante la meditación me informó Noel que la joven que está en el listado de oración, Lisana, que es su vecino, su vecina, ella, Noel dice que ella aún está interna, pero él cree que ella está un poco mejor. Entonces, bueno, esperamos que sea así, amén, de que siga mejorando. Gracias por las últimas noticias de ella, Noel. Hermanos, valió la pena venir al culto virtual, amén. Yo creo en la oración. Estoy creyendo que el próximo jueves tendremos motivos de acciones de gracias por lo que Dios ha hecho en esta semana. Creo por fe que Dios va a obrar. Así que les quiero animar, hermanos, que tomemos en serio las promesas de la palabra de Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estaré orando por cada una de esas peticiones, hermanos. Ustedes saben que durante toda la semana el WhatsApp está ahí en la página de la iglesia. Tiene contacto directo con nosotros si lo necesitan. Gracias por su fidelidad a este culto. Sigan orando por las actividades de esta semana este fin de semana que viene. Sábado en la noche será nuevamente la actividad de jóvenes a las 7 de la noche.
Ore por domingo en la mañana. El culto será a las 10 de la mañana. Los hermanos de la iglesia necesitamos de tu participación y mejor todavía si usted viene con un amigo. Amén. Sabe que si cada persona podría enfocarse en buscar uno solo. Sabes que en los próximos 12 meses, si usted solamente gana una persona con las buenas nuevas, la iglesia sería doble al final del año. Y esto es, si solamente hacemos un pequeño esfuerzo, hacemos nuestra parte. Amén. Busque tu uno y seremos muchos. Amén. Así que ora mucho por este fin de semana. Los extrañamos mucho, pero gracias por estar con nosotros. Amén. Los que están en línea, ya le decimos que todos tengan buena noche y ha sido de mucha bendición, mucho ánimo estar con ustedes en esta noche. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.